este curso, procura establecer una relación razonable entre el aporte esperado de los puestos, las posibilidades económicas de la organización, las condiciones del mercado laboral y los principios de equidad. Aquí vale la pena que usted recuerde bien qué son esos porque venía en el examen y algunos no lo contestaron bien, aunque eran muchas las preguntas que tenía la base y solo 5 le salían a cada quien. Entonces, Licenciado, póngame un perdone. poquito más de atención y cómo se llama y copie. Sí, perdón, No sé si me puso como coanfitriona, es que me están consultando unas personas, me están diciendo que no han sobre. podido ingresar. Ah, perdón, no la puse. Ok, Voy a ponerla ahorita. Es que en este salón pensé que no se daba ya. No, pero solo está Diego Cárcamo, estaba pidiendo, pero sí la voy a poner. ok. Así usted me hace favor, Jocelyn. ¿Tiene dos dispositivos? ¿En cualquiera de las dos lo pongo o hay uno en especial? En cualquiera, no hay problema. En el que me está hablando le voy a poner. Ah, estén los dos. Bueno, volviendo al tema que solo voy a poner la pantalla. Bueno, entonces les decía que la administración de compensaciones procura establecer una relación entre el aporte de los puestos, no de las personas, las posibilidades económicas de la organización, las condiciones del mercado y los principios de equidad interna. Esto que acabo de decir es una pregunta de examen. Dentro de ese sistema, o sea, dentro de lo que es las compensaciones o el diseño de compensaciones, la evaluación de puestos cumple una función específica y es la de determinar la importancia relativa de los puestos que integran la organización. No pretende establecer cuánto vale una persona ni medir la calidad de su desempeño. Su objeto es el análisis de puestos como unidad organizativa. Y aquí vale la pena recordar que la evaluación de puestos se hace, como lo dice su nombre, al puesto. Y un puesto no es ni más ni menos otra pregunta de examen. Un puesto es una unidad de trabajo que se conforma por tareas. Esas tareas, al estar siendo ejecutadas por alguien, porque el puesto surge como una necesidad organizacional. Eso es cuando usted está haciendo todo el diseño de que pasa de la planificación hacia la organización. Si usted se recuerda, lo primero que uno hace cuando hace la planeación estratégica es que la planeación estratégica tiene 3 niveles. Primero es el nivel estratégico en el que lo va a formular las altas autoridades y ahí lo que van a definir o redefinir es la filosofía empresarial inicialmente. Es decir, la misión, que pues obviamente es la razón de ser de su existencia y que responde a preguntas esenciales como qué producimos y vendemos, a quién, o sea, cuál es nuestro mercado meta y cuál es el propósito de vender en ese mercado meta. Luego que ha definido eso, pues obviamente comienza, como ya definió la misión y la visión es como un objetivo de largo plazo, o sea, es el estado futuro de donde yo quiero estar. Para lograr ese objetivo, por ejemplo, yo quiero ser el líder del mercado, obviamente voy a hacer una evaluación interna en dónde estoy,
y a dónde quiero llegar. Y en esa brecha que queda entre donde estoy a dónde quiero llegar, hay varios objetivos que debo lograr, resultados que me van a permitir lograr la visión. Entonces formulo mis objetivos estratégicos, o sea, los objetivos de toda la organización, del nivel estratégico, para establecer qué me puede apoyar a lograrlos o me puede bloquear a lograrlos. Yo voy a hacer un análisis del medio y también un análisis de los actores, quienes, para ver cómo me pueden afectar o los puedo tener como aliados. Como resultado de ese análisis, que yo puedo hacer un análisis usando las técnicas diversas ahí, puedo utilizar las fuerzas de Porter, puedo utilizar también el PEST de este Aguilar de Harvard, puedo utilizar el FODA. Al final, lo que yo voy a generar con eso son las premisas de la planeación, analizando lo que está pasando y la expectativa de lo que pueda pasar. Y en ese ínterin de lograr de lograr esas premisas, yo logro, utilizando esa información, hacer mis líneas estratégicas, conjugando escenarios de acuerdo a lo que pasa ahí, y luego decido una o varias, formulo la estrategia. ¿Qué es la estrategia? Pues el curso de acción que voy a seguir para lograr los objetivos. Cuando yo ya tengo bien claro, bueno, este es el objetivo y este es el camino que vamos a seguir, eso lo tenemos que alinear en cascada a cada una de las áreas funcionales que hay. Y ahí entonces me bajo al nivel táctico. Cada uno va a formular un plan táctico o estrategias funcionales, como le llaman, en función de lo que se quiere lograr. Hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? O sea, una de las formas que se utiliza últimamente y que hay un libro que a mí no me parece que lo coloque ahí, pero ahí lo pone. La razón tiene el autor de pensar que eso es así, es el cuadro de mando integral, o sea, el balance scorecard. Esa es planeación táctica, si usted lo ve, porque eso lo que hace es operativizar la estrategia a un cuadro de mando para poder llegar a determinar la responsabilidad de acuerdo a los medios que encontremos de ejecutarla de cada una de las áreas. Y luego en cascada lo llevo a los puestos. Una forma de medición del cumplimiento de la estrategia. Entonces, no es una planeación de control. Cuando usted define los indicadores, la meta, ahí está pensando a futuro, no está pensando en controlar. Pero bueno, esa es una metodología. Entonces usted ya hizo eso y entonces cada uno de la parte táctica genera productos. O sea, el nivel táctico va a formular objetivos funcionales, tácticas, va a formular políticas que generalmente son de ese nivel, las políticas se dan ahí. Políticas de recursos humanos es un área funcional, políticas de mercadeo es un área funcional, políticas de producción es un área funcional, pero genera políticas y genera indicadores. Por eso es que ahí se utiliza ese cuadro, porque ese lo que genera, además de toda la información que se va dando, son los indicadores para medir el alcance de los objetivos. Y cuando usted ya tiene esos objetivos, son productos. Por ejemplo, usted puede decir que Mercadeo va a desarrollar una
agresiva campaña publicitaria. Esa es la táctica para lograr la introducción de un producto en el mercado. Eso es responsabilidad de mercado. Pero ahí usted ya dio el producto. El producto es una campaña publicitaria. Eso baja al nivel operativo. Y en el plan operativo lo que voy a decir es, ese es mi objetivo, desarrollar una campaña publicitaria. Entonces, identifico todas las actividades que necesito realizar para hacer esa campaña, todos los recursos que necesito para poder ejecutar esas actividades y cuál es el tiempo que me va a llevar a hacerlas. Esto para poder hacer un flujo de caja. O sea, no va a gastar el dinero desde el principio, porque de ahí es donde sale el presupuesto. El presupuesto es operativo. O sea, algunos nos quieren decir que el presupuesto es la planificación, pero no es cierto. El presupuesto sale de la concreción que se requiere de recursos para poder hacer las actividades. Y luego le damos, ya veníamos a quién responsabilizamos de cada uno. Esas actividades, antes de meternos a los responsables, esas actividades pasan a la fase de la organización y ahí usted hace una estructura con esas actividades, convirtiéndolas en funciones de acuerdo a la naturaleza y la división del trabajo. Estas son de finanzas, se van a la función de finanzas. Y al interno usted dice, bueno, estas requieren de una subdivisión y luego para poderlas ejecutar al interno, usted establece que es, por ejemplo, lo que debe hacer una contabilidad. Y entonces, a esa división que hizo, que es de tareas, las agrupa en unidades de trabajo que se llaman puestos. Ahí es donde el puesto ya surgió con un propósito, con una misión. No salió de que se le ocurrió a alguien ponerlo. Cuando ya tiene usted eso, entonces establece obviamente la especificación del puesto, o sea, los requisitos. Entonces, el puesto es una unidad de trabajo que está conformado por un conjunto de tareas, pero el realizar esas tareas implica responsabilidades. O sea, el que va a ocupar esa posición, en primer lugar, tiene que tener determinados conocimientos. O sea, el puesto no tiene los conocimientos, el puesto existe y tiene como características, que son otras preguntas de examen, que en primer lugar el puesto es impersonal, es decir, el puesto es independiente del empleado que lo ocupa y por eso cuando el empleado que lo ocupa se va de la organización o tiene un traslado horizontal o un traslado vertical, el puesto queda vacante. Por eso hay puestos vacantes. La segunda característica es que el puesto tiene entonces una identidad propia, tiene un propósito y tiene unas tareas y se requiere ciertas cuestiones para poderlas cumplir. Pero también hacer esas tareas implican responsabilidades, responsabilidades por tomar decisiones, responsabilidades por las relaciones que va a tener que tener el ocupante cuando lo esté ejecutando. Y esas relaciones son internas con personal dentro de la organización y externas con personal de fuera, como por ejemplo clientes. Si usted tiene un puesto en el que tiene que atender clientes, también sucede que usted tenga que atender, llegar a acuerdos, dar información. Todo eso es lo que vamos después a medir acá. ¿Qué tipo de relación es para medir qué tan complicada es la relación, verdad? También lo puede tener con entes fiscalizadores como la SAT, depende. Y está bajo determinadas condiciones. Entonces, el objetivo del análisis, entendido en ese marco
de la evaluación es identificar esos elementos, esas características que implica hacer las tareas. En ese sentido, esta distinción es esencial para iniciar el estudio de los métodos analíticos, ya que una persona aporta experiencia, aporta su talento, aporta resultados y comportamientos individuales. Pero el puesto, en cambio, lo que expresa son las exigencias que la organización asigna a quien lo va a ocupar. Ahí está la diferencia. Nosotros evaluamos puestos y no personas, porque viéndolo desde esa perspectiva, vamos a decir que, por ejemplo, dos personas pueden desempeñar puestos similares o equivalentes, pero van a recibir tratos diferentes porque, por ejemplo, alguien tiene más antigüedad que el otro y la organización paga antigüedad, o tienen desempeños diferentes, aunque estén haciendo una misma función. Esas diferencias individuales, las organizaciones las pueden pagar a través de incentivos. Y ahí eso no va a implicar que el puesto cambie. Lo que está, lo que pasa es de que la persona da otros resultados. Entonces, vamos a decir también que una persona altamente competente no va a convertir al puesto automáticamente en uno de mayor jerarquía o de menor alcance. La evaluación entonces separa en la medida de lo posible el contenido del trabajo con las características personales del ocupante. Esa es otra pregunta de examen. Ahí van anotando. La necesidad de valorar puestos surgió porque las estructuras organizacionales reúnen trabajos de naturaleza muy diversa. Algunas posiciones concentran decisiones de alto impacto, otras demandan conocimientos especializados, coordinación intensa, responsabilidad por recursos o exposición a condiciones particulares. Compararlas únicamente por el título o de manera global, como lo hacíamos en los métodos no analíticos, eh, puede producir inconsistencias, como ustedes pudieron eh, evaluar cuando hacían ese tipo, sobre todo si hicieron el último laboratorio que no recuerdo para cuándo quedó, que era de unas descripciones y en las que iban a participar el grupo solo dando información a cada uno de los integrantes para concluir el proceso. Para el 30, La evaluación ofrece un marco común para examinar estas diferencias y semejanzas. Su resultado principal es un orden interno que es defendible, útil para agrupar puestos de importancia comparable y sustentar decisiones posteriores sobre niveles y rangos salariales. En este marco, los métodos analíticos representan una forma, valga la redundancia, analítica de abordar esas comparaciones entre puestos. Su rasgo distintivo es que expresan el valor relativo mediante magnitudes numéricas, construidas a partir de criterios previamente definidos. La cifra no es el valor económico del puesto, o sea, lo que dan no es el valor económico del puesto, ni equivale directamente a un salario, sino más bien
Es una representación técnica que permite ordenar y comparar los trabajos de forma sistemática. La cuantificación facilita conocer las distancias relativas entre las posiciones, documentar por qué un puesto se ubica por encima o por debajo de otro y revisar la coherencia del conjunto con mayor detalle y apreciación global. Su finalidad, por tanto, no consiste en reemplazar el juicio profesional con una operación matemática. Toda evaluación contiene decisiones humanas y como consecuencia puede haber elementos de subjetividad que se tratan de eliminar con esta cuantificación. Estas subjetividades se pueden dar, por ejemplo, en la forma como se interpretan las descripciones, qué importancia se concede a cada dimensión del trabajo, etcétera. En este marco, el aporte de los métodos analíticos que trabajan de forma cuantitativa reside en que se debe disciplinar ese juicio, es decir, hacerlo explícito y someterlo a reglas comunes, ya que cuando el sistema está bien diseñado, diferentes evaluadores pueden analizar evidencias semejantes y discutir sus discrepancias con base en los criterios definidos y que obviamente se deben de compartir y dejar una trazabilidad suficiente para futuras revisiones. El trabajo organizacional posee características cualitativas, por ejemplo, resolver problemas, dirigir personas, custodiar información, atender usuarios, tomar decisiones y responder por recursos. Para compararlas se requiere de un lenguaje común. Los enfoques analíticos construyen ese lenguaje mediante dimensiones relevantes a las que les van a denominar factores y escalas que permiten asignar una magnitud a la presencia o intensidad de esas exigencias. El número resultante de ese elemento cuantitativo que se incorpora resume un razonamiento que nos hace pensar que la observación directa, como el peso que ésta lleva al darle un elemento cuantitativo, le dará mayor objetividad al resultado. Por ello, la medición en evaluación de puestos es una medición convencional sustentada en definiciones, evidencias y reglas de interpretación. La utilidad de una escala común para los puestos de una organización se aprecia cuando en esa propia organización existen familias ocupacionales distintas. Un puesto técnico, un puesto administrativo, un puesto de supervisión, pueden contribuir de manera inmediata o no a los resultados, pero pueden ser comparables. La cuantificación permite examinar qué exigencias comparten y en qué grado se diferencian, conservando una referencia común. Así se evita que el prestigio de una profesión, la visibilidad de un ocupante o la cercanía con la alta dirección se conviertan en las únicas bases de juicio. La comparación se orienta hacia requisitos del trabajo que la organización ha decidido reconocer en forma consistente. Un sistema analítico se apoya en criterios compensables. Anoten, eso es
es, Licenciado, ¿cómo perdone la se llama? interrupción. No he movido estoy haciendo una introducción. Ah, ok, ok, ok. Sí, Gracias. muy bien. Se denominan así porque representan aspectos del trabajo que la organización considera relevantes para establecer diferencias en el valor interno. Por eso son compensables, es decir, lo que estamos dispuestos a pagar. Deben derivarse de la realidad eh, institucional, ser aplicables a todos los puestos y distinguir niveles de exigencia y poder identificarse mediante evidencias verificables. Además, conviene que no se dupliquen entre sí, es decir, los elementos. Usted no puede tener dos elementos que estén evaluando lo mismo porque ahí va a favorecer a unos en detrimento de otros. Dos propiedades orientan la calidad de la medición: la consistencia y la validez. La consistencia supone que puestos semejantes, valuados con la misma información y bajo las mismas reglas, deben de producir conclusiones comparables, mientras que la validez exige que el sistema represente de una forma, no, vamos a ver, que el sistema represente verdaderamente las exigencias relevantes del trabajo, o sea, que mida lo que debe medir y no características ajenas como la simpatía hacia el ocupante o el poder informal que tenga una determinada área o una determinada persona. Un sistema puede ser consistente y aún así medir aspectos poco pertinentes y por ende ambas propiedades deben exigirse de manera conjunta. Pues tomen en cuenta que ustedes tendrán que considerar cuando hagan su sistema en la consistencia y la validez. Vamos entonces a comenzar a ver el tema del método de Punt. Y de ahí voy a hacer algunas preguntas porque sí he encontrado que hay, en el examen pude ver que hay algunos o que no entran a la clase y no entendieron o en definitiva no preguntan y no saben. El método de puntos también es denominado de factores y puntos. Fue creado por Merrill-Lott y es el primer método de carácter analítico y el más perfeccionado y utilizado de los métodos para la evaluación de puestos. Actualmente es el que más utilizan las empresas. El método de puntos considera el trabajo como un compuesto de factores compensables, como lo decía anteriormente, de forma general, que tienen un peso determinado. Estos factores, a su vez, pueden dividirse en grados para determinar su intensidad y poder asignarle puntos al conjunto de factores compensables. Los grados descritos y luego punteados constituyen un manual que sirve de base para la evaluación. En la operatoria del método consiste en asignar a cada puesto de trabajo un cierto número de puntos, de manera que se obtenga una valoración numérica que permita la clasificación automática de todos los puestos, pero esta valoración en lugar de hacerse, o evaluación en lugar de hacerse por aproximación global, se hace por un procedimiento analítico, en virtud del cual los distintos puestos se descomponen en cierto número de características que se valoran por separado. Los puestos son jerarquizados
en función de la cantidad de puntos que obtiene. Según Merrill-Lott, todo puesto de trabajo se compone de factores que determinan su contenido y exigencias. Habitualmente, tales componentes son comunes al mismo sector organizacional. Y el valor relativo del puesto frente a otros está determinado por la mayor o menor intensidad con la que se presenta cada factor. Esta intensidad por factor se describe en escalas de grados y a cada uno de los grados se le asigna un puntaje diferente que lo pondera adecuadamente en un nivel. Cada escala de puntos tiene sus propios valores para cada factor. El adjudicar a cada puesto de trabajo el puntaje correspondiente a la intensidad con la que se presenta cada uno de estos factores permite expresar en forma adecuada la jerarquía de valores de los puestos. En ese sentido, entonces, resumiendo, vamos a decir que el método de puntos es un método analítico porque descompone al puesto en sus principales características que son comunes a todos los puestos de la organización. Allá notas, pregunta de examen. A esas características les vamos a llamar factores. Es el nombre que reciben esas características o elementos, y esos factores les vamos a medir las distintas intensidades que se presentan en el universo de puestos. Y a esas intensidades les vamos a llamar grados. Entonces, los grados son las intensidades en que se presenta el factor en el universo de puestos. Otra pregunta de examen. Luego, los factores, cuando ya tenemos los grados, son ponderados por medio de puntos, los que a su vez son asignados a los grados que conforman cada factor. ¿Y qué es un punto? Bueno, un punto es una unidad de medida. No tiene ningún valor monetario, como lo es un metro, como lo es un litro. En ese marco vamos a decir que todo puesto se compone entonces por factores y que para desarrollar este método nosotros vamos a seguir los siguientes pasos. En primer lugar, vamos a identificar los factores y factores comunes a todos. En segundo lugar, les vamos a dar una definición operativa. Es decir, no es una definición conceptual, sino como se trabaja en investigación, es una definición que indique qué es lo que el factor mide. Anote eso. Luego de eso tenemos que, cuando ya tenemos los factores definidos, vamos a desarrollar el análisis de puestos. Creo que voy a cambiar esto para que les quede bien. Aquí creo que está indicado de mejor manera. Entonces, vamos a hacer
el análisis, vamos a desarrollar desarrollo del análisis de puestos. Aquí debemos de recordar que el análisis de puestos no es ni más ni menos que una metodología de investigación del trabajo. Y cuando ya la hemos concluido, vamos a documentar el resultado de ese análisis en descripciones de puestos que deben de tener la información que se obtuvo de los factores. Cuando ya tenemos eso, esto nos va a facilitar el establecimiento de los grados de cada factor operativo. Aquí vamos a hacer una diferencia entre grupo de factores y factores operativos. Y luego le hacemos una prueba y corrección de la parte cualitativa. Para esto, pues vamos vamos a explicarlo posteriormente cómo se hace. Y luego, cuando ya hemos identificado los factores que van a quedar, porque la prueba puede eliminar factores, asignamos una escala de puntos a cada grupo de factores y factores operativos y hacemos su distribución en los grados. Posteriormente, hacemos le voy a poner aquí, como les estaba diciendo, porque son sinónimos, pero para que no se vayan a confundir. Hacemos la evaluación de puestos. Evaluación y valoración es lo mismo, pero como estaba hablando de evaluación, entonces voy a poner evaluación de cada puesto, de cada puesto en cada factor y finalmente clasificamos los puestos de acuerdo al total de puntos. Vamos a ver. Voy a seguir. Esto va a ser una pregunta. Pero mejor hagámosla antes. Vamos a hacerla antes. Porque si no, nos va a pasar como en el otro. Nombre a alguien, por favor, Jocelyn, para que le preguntemos. Rosa Can y luego Santiago. Vamos a ver, Rosa Can. ¿Qué entendió usted que era un factor? Un factor es un factor puede ser una unidad de medida, Una unidad de una medida, dice. característica de medida. Una característica. Miremos a alguien más. Santiago. Hola, buenas noches. Pues según yo entendí, lo que había apuntado un factor es el nivel logrado donde vamos a posicionar un puesto. No, vamos a hacer una cosa mejor con ustedes. Van a entrar ahorita al internet Ya me... y van a buscar la definición de factor en el método de puntos, en el método de evaluación de puestos por puntos. Entren. Pueden utilizar la inteligencia artificial si quieren. Si Dice entendemos bien qué es eso, van a hacer muy bien un ejercicio que voy a mandar.
Lick, a mí me salió que son las características, exigencias, competencias comunes que se presentan en diferentes puestos u organización que sirven para medirlos y compararlos de manera objetiva. Muy bien, Santiago. ¿Qué otra cosa encontrar? Vamos a ver, Madeline. Nick, buenas noches. Yo igual encontré lo mismo que Santiago, que dice que es una característica, requisito o elemento común y medible presente en los diferentes puestos de trabajo. Y Brenda Genis. Buenas noches. Según la información que encontré, bueno, no sé si me escucha bien, pero el primer Sí, punto sí. sobre el factor asume que son características comunes en cada grupo homogéneo de trabajo y cada una de ellas se da en distinta intensidad en cada uno de los puestos. Y la característica principal, según la información, es a través de factores y las distintas intensidades llamadas grados. Eso fue lo que yo Y encontré. Gerson. Gerson, ¿qué encontró? Perdón, licenciado, yo encontré que los factores son las características más comunes del puesto que van a ayudar a dar un valor relativo dentro de la organización. Muy bien, muy bien. Christopher, Alan. Buenas noches, licenciado. No sé si me escucha bien. A mí me Sí, lo pareció escucho que bien. una característica común y compensable presente en los diferentes puestos de trabajo, que se utiliza para medirlos y compararlos de forma objetiva. Y Silvio. Buenas noches, licenciado. Yo encontré que un factor es una característica o requisito común presente en la responsabilidad que se utiliza para evaluar y comparar los cargos de manera objetiva. Bueno, entonces fíjense, pues ya hemos entendido con esa búsqueda. Creo que así usted participa más en su proceso educativo. Que un factor es una característica que le es común a los puestos que uno está estudiando. En ese marco vamos a decir entonces que cuando ustedes van a seleccionar esos factores, esas características comunes, debe de cumplir con ciertos requisitos. Y el primer requisito es la especificidad. ¿Qué nos dice el requisito de especificidad? Nos dice que es lo que el factor define. O sea, si usted va a decir educación, es lo que ese factor va a definir, pero va a definir cómo se mide, no va a definir qué es educación y qué lo va a diferenciar de los otros. O sea, no podemos decir que educación y experiencia vaya a definir lo mismo. La segundo es que es el requisito de discriminación, es decir, que los factores que usted seleccione deben de presentarse en distinta intensidad en los puestos estudiados para poder diferenciar el valor de esos puestos. El tercer requisito es la objetividad. Y la objetividad es que el factor se debe referir al puesto y no a la persona. En ese sentido, usted debe seleccionar factores estructurales de la organización y no factores conductuales, porque los factores conductuales sirven para otro modelo de recursos humanos que es la evaluación del desempeño.
Entonces hay que tener cuidado en seleccionar esos factores que no vayan a representar conductas, como por ejemplo que yo les dijera buenas relaciones humanas. Ese no puede ser un factor de medición, porque las buenas relaciones humanas van a depender de cada persona. Algunos tienen mayor facilidad para entablar una relación humana, una empatía para comprender al otro que otros. Entonces, eso es conducta, eh, no es no es estructural, no es de la propia organización. Luego tenemos la totalidad y este nos dice que como requisito, los factores que se seleccionen en el proceso deben aplicar a todos los puestos que van a evaluar, o cuando menos al 85%. Luego tenemos el factor de necesidad, que indica que se debe considerar únicamente el número de factores necesarios e indispensables para evaluar los puestos. Esto lo voy a ampliar un poco más adelante. Para la identificación de los factores, vamos a, espérenme, solo voy a hacer algo antes, que esto se quedó mal. Se quedó mal, perdió el movimiento. Bueno, aquí tenemos lo que es un puesto, la definición de puesto, pero todavía siguió mal esto. Ya tiene la primera respuesta, pero vamos a indicar lo siguiente. Merrill-Lott, para identificar factores, formuló 4 preguntas. La primera es, ¿qué implicaciones conlleva realizar la tarea? Es decir, ¿qué tan difícil es hacer ese conjunto de tareas? A eso le llamamos complejidad. La complejidad es el grado de dificultad de hacer un trabajo. La complejidad puede ser el grupo o también puede ser un factor. Dentro de la complejidad, ¿cómo medimos? Porque el término complejidad, la dificultad de hacer el trabajo es muy amplio, muy abstracto. Entonces lo convertimos o identificamos los factores operativos que hacen que ese trabajo sea complejo. Y ahí tenemos que, en primer lugar, está la toma de decisiones. Eso es algo complejo de menor a mayor. Entre mayor sea el nivel organizacional, las decisiones son cada vez más difíciles por las implicaciones que tiene. Y luego, los problemas que soluciona. En segundo, esos son ejemplos, hay muchos más. Ustedes ahorita van a entrar y van a verlo. La segunda pregunta es, ¿qué es lo que se debe saber para hacer las tareas? Miren pues cómo lo estoy haciendo.
Estos son aspectos que están implícitos en hacer la tarea, pero el puesto es un conjunto de tareas. ¿Qué es lo que se debe saber? Son los conocimientos. Pero el término conocimientos es muy amplio. ¿Cómo lo vamos a volver operativo, medible? Vamos a ver el nivel de educación formal que debe tener la persona, la experiencia, o sea, la práctica, y le agregué otros conocimientos para no seguir la lista. Luego nos dice qué responsabilidades conlleva hacer esa tarea. Porque cuando usted está en un puesto, tiene responsabilidades. ¿Y por qué las tiene? Bueno, usted tiene activos que le dan bajo su responsabilidad para hacerlo. Puede ser vehículos, pueden ser herramientas, pueden ser equipos, etcétera, pero son su responsabilidad mientras usted esté haciendo la tarea. También por hacer esa tarea, usted tiene responsabilidad por información. Por ejemplo, información de clientes, información económica de la empresa. Si usted es un consultor, información financiera de otras empresas. Finalmente, la última pregunta, ¿bajo qué condiciones se realiza el trabajo? Condiciones de trabajo también es muy abstracto, volvámoslo medible, vamos a medir el ambiente y vamos a medir los riesgos y las consecuencias. Ahí estamos viendo ejemplos de eso. Entonces, ahorita usted va a entrar otra vez al internet y va a buscar ejemplos, hágalo con inteligencia artificial. Busque ejemplos de factores de evaluación del método de puntos con su definición operativa y me dice que encuentra.
Vamos a ver, Luis Rodríguez, ¿qué encontró? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Fíjese que yo encontré que en la definición operativa dice que es un factor en el enunciado técnico que le da al evaluador y al comité de evaluación un criterio único y verificable para calificar el factor, evitando que cada persona lo interprete a su manera. Debe de responder a qué mide exactamente este factor, en qué unidad de análisis se observa y cómo se distingue un grado de otro. Muy bien. Eso no lo puede compartir en el chat para que sus compañeros lo tengan. Está muy interesante. Sí. Ahora, vamos a ver, Rosa Can, ¿qué ejemplos de factor encontró? Ahorita le digo. Decía definición operativa. Mide el nivel mínimo de educación formal, conocimientos técnicos especializados o experiencia laboral previa necesarios para comprender y realizar las tareas del puesto de forma correcta. ¿Cuál fue el que dijo? Definición operativa. ¿Pero de qué factor? No, yo le dije qué ejemplos encontró de factores y definiciones operativas. eh, Porque factor ya lo habíamos hecho. Ahora lo que había que encontrar es, por ejemplo, que usted busque, por eso le dije ejemplos de factores. Y entonces usted se va y pone, encuentra educación. ¿Cómo la define donde lo encontró operativamente? que mide el nivel de educación formal, estandarizada, indispensable para comprender las instrucciones, redactar informes y ejecutar las funciones asociadas al cargo. Como ejemplo, se podría medir por grados, digamos grado 1, 20 puntos, grado 2, 40 puntos, grado 3, 60 puntos. Bueno, vamos a ver, Claudia. ¿Qué encontró Claudia? Buenas noches, licenciado. Pues me dio respuesta, por ejemplo, en el área administrativa y de oficina me indica complejidad de las tareas, mide el grado de variedad y dificultad de las funciones, evaluando si son rutinas repetitivas o si requieren análisis para resolver problemas de oficina. Muy bien. Y Héctor García, ¿qué encontró? Sí, buenas noches. La definición de operativa son las reglas o criterios claros y precisos que describen exactamente cómo se mide o evalúa un factor y sus respectivos grados dentro del manual de evaluación. Elimina la ambigüedad para que cualquier evaluador llegue al mismo resultado. Ejemplo número 1, su factor experiencia previa. Factor habilidades, y me habla sobre la definición operativa del subfactor, tiempo mínimo necesario de práctica en puestos similares o complementarios que un individuo con la formación académica requerida debe poseer para desempeñar el puesto con un desempeño aceptable. De ahí me lo desglosa por grados. No sé si Muy también se bien. lo... Ahí está bien. No, ahí está bien. Bueno, entonces ya hemos entendido que cada factor nos va a decir que va a medir. Nosotros lo que tenemos es que seleccionar los factores.
Entonces, continuando con... ¿Qué molesta esto? Entonces, fíjense, pues, nosotros vamos a tener un universo de factores y después vamos a ver cuántos son de acuerdo a la cantidad de puestos que vamos a evaluar. Vamos a tener que por cada uno de estos que yo mencioné aquí, si esos fueran los seleccionados, tenemos que dar una definición operativa. Voy a tomar solo como ejemplo educación. Y en educación lo que vamos a encontrar no es una definición de qué es educación, sino qué es lo que ese factor valúa. Por eso dice, este factor valúa el grado de conocimientos requeridos al puesto de acuerdo al nivel de educación formal de los programas oficiales de educación. Quiero ver si lo puedo arreglar. No es figura. Le iba a agregar para lo que es ¿cómo se llama? La educación. Es para la comprensión y ejecución de las tareas del puesto. También podemos tener responsabilidad por máquinas y equipos. Y aquí vamos a decir que ese factor valúa, pero fíjense bien que ya dijo cómo el monto en dinero de los activos que tiene bajo su responsabilidad el ocupante del puesto para su control, manejo y uso de los mismos por las tareas que tiene asignadas. Cuando ya hemos definido entonces los factores, pasamos a los grados. Los grados van a ser las distintas formas en que se presente el factor en los puestos. Para eso, lo primero que vamos a hacer, ya definido los factores, es hacer el análisis de puestos. Aquí, pues obviamente una boleta de análisis de puestos no nos daría tiempo a enseñar y se asume que usted ya tuvo esa experiencia en cursos anteriores. Entonces, es una boleta, la puede hacer digital, aplicarla como un cuestionario que es autollenado o lo puede hacer a través de entrevistas. Usted sabrá cómo va a hacer esto porque tiene que presentar estas boletas de los factores que seleccionó para modificar sus descripciones, ya que el resultado del análisis uno lo va a documentar en descripciones de puestos, en los que, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, tenemos, por ejemplo, el grupo de responsabilidades. Y ahí hay 3 factores: máquinas y equipo, por valores, por decisiones, condiciones de ambiente o de trabajo, perdón. Tiene ambiente, riesgos y consecuencias. El grupo de conocimientos está identificado como especificaciones y tiene educación y experiencia. Se puso especificaciones porque incluye otros factores que son buenas relaciones humanas, eso es conductual. Ese no se puede evaluar, entonces se pueden evaluar los 2 anteriores. Luego de eso, identificamos los grados. Cuando ya tenemos el análisis y las descripciones, y entonces, ¿qué son los grados? Los grados son las intensidades en que se presenta, son como gradas, miren, como está esta persona en esta escalera. Es decir, esta es la definición, ya que hablamos de los programas oficiales. Entonces recordemos que los programas oficiales son en Guatemala, de acuerdo a lo que plantea UNESCO, la educación primaria,
la educación básica, la educación media y en la educación universitaria hay 4. El técnico universitario, que son 3 años de estudio como un trabajador social, como un diseñador gráfico. Luego viene la licenciatura, que es de grado, y luego vienen los posgrados, que es la maestría y el doctorado. Entonces, en ese universo que estudiamos, solo se presentaron 5. Pero si usted lo ve acá, están alineados a los programas oficiales de educación. Este es un programa oficial de educación. Es un programa formal que a usted les dará el título, el grado académico de licenciatura con un título en el área de especialidad que tengan, pero todos nos graduamos como licenciados. Un médico es licenciado con el título de médico y cirujano. Un abogado es licenciado con el título de abogado y notario. Un ingeniero es licenciado con el título de ingeniero civil. Un arquitecto es licenciado con el título de arquitecto. Pero si nos damos cuenta, los grados no son excluyentes. Para que usted tenga la educación básica, usted tuvo que haber aprobado la educación primaria. Para que usted tenga un título de educación media, tuvo que haber aprobado la educación básica y la primaria. Para que tenga un título de pregrado de un tercer año de una carrera universitaria, usted tuvo que tener un título de educación media para ingresar a la universidad. Y para que usted tenga un título de grado en el grado de licenciatura, usted tuvo que haber aprobado el tercer año de la carrera. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Y bueno, cuando uno ya termina este proceso, entonces lo documenta en un manual de evaluación de puestos. Voy a ver si mando el ejercicio o lo vemos la próxima semana en la clase, pero debe ser una cuestión rápida. ¿Tienen alguna duda? Bueno, si no tuvieran dudas, vamos a dejar la clase del día de hoy aquí. El fin de semana ya estimo yo que eran publicados sus resultados. Esperemos que la plataforma esa de nueva de notas ya esté porque tenía mantenimiento o algo así, nos indicaron y no estaba funcionando. Por lo menos el día de ayer que yo probé para ver una cuestión de un curso de administración que doy, pero no estaba. Lick, es que la plataforma está como la señal de teléfono, va y viene. Ejemplo, sale a veces en mantenimiento, después sale que ya no, y así se mantiene. Igual para los cursos, incluso sale que uno no tiene cursos asignados o en el calendario no sale, por lo mismo la plataforma. Sí, como que si no la hicieron muy bien. El año pasado nos hizo ingresar 2 veces las notas de técnicas de investigación porque ya las habíamos ingresado y las borró. Pero bueno, esperemos que no haga eso este año porque sí es algo sumamente trabajoso y molesto, ¿verdad? Pero bueno, yo les deseo un feliz fin de semana. Voy a ver si mando el ejercicio con instrucciones bien claras para que el día jueves, en el caso de ustedes, lo tengan desarrollado y podamos discutir sobre lo que entendieron e hicieron. Así que sin
si no hay más preguntas, pues yo les deseo una feliz noche y un feliz fin de semana. Y nos vemos la próxima semana ya con la situación normal de los días en que nos toca clases. Bueno, Lick, feliz noche. Adiós a todos, que pasen feliz noche.